Buenas noches, mi nombre es Edison Morocho, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, y a continuación vamos a ver un pequeño tutorial sobre cómo resolver ejercicios de circuitos eléctricos en Proteus. Bueno, Proteus es un programa que nos puede ayudar a resolver problemas de circuitos, como sacar intensidad de corriente, voltaje y potencia. A continuación vamos a ver un pequeño circuito que tengo ya hecho. Ahí está, estamos abriendo el Proteus, exactamente el ISIS. Ahí está. Bueno, este circuito es algo básico, ¿no? Ni muy fácil ni muy difícil. Esto se puede lograr con las diferentes componentes que están aquí. Por ejemplo, las componentes que tenemos aquí son las de... Vamos a ver aquí. Al principio se les saldrá una pantalla en blanco, como así, entonces tenemos que poner en la P, y a continuación tenemos esta ventana siguiente. Lo que debemos hacer aquí es, primero, como todo circuito va a tener una fuente de voltaje, entonces ponemos source, que en inglés va a ser fuente. Ya. Nos ubicamos aquí este lado, y ahí tenemos a la parte superior derecha tenemos las fuentes, como pueden ver. Aquí tenemos una fuente de corriente controlada por corriente, pero esta no la necesitamos porque es arbitrary. ¿Qué quiere decir? De corriente alterna. Entonces lo que nosotros debemos buscar es de fuentes de corriente dependiente e independientes de corriente continua, que serían lineal. En todo caso, aquí ya los tenemos. Por ejemplo, aquí dice Linear Current Control Current Source. ¿Qué quiere decir? Fuente de corriente controlada por corriente, pero esto es de un circuito, o sea, no una corriente aleatoria, sino una corriente constante. Entonces ahí le tenemos. Hacemos doble clic y nos dará ahí ya nos dará la componente. Después tenemos que buscar una fuente que sería la fuente principal, que es base source, fuente de voltaje. Hacemos así y nos dará la componente. Entonces vamos también a utilizar una fuente de voltaje controlada por corriente, que también está aquí, ya lo tenemos. ¿Qué más? Tenemos que buscar resistencias, que sería con la res. Ponemos res y nos saldrá la más básica, que es esta. Esta es la genérica, la de todo símbolo. Entonces esta solo tenemos que dar doble clic y ya nos estará la res aquí. Aquí están los componentes que vamos a utilizar. Entonces a continuación solo vamos a armar el circuito. Como yo ya lo tenía armado, solo tenemos que ver a continuación cómo está. Entonces solo tenemos que ver aquí, y ahí está. Perdón. Ahí está. Aquí tenemos ya el circuito, como pueden ver. Entonces solo le podemos poner entonces solo tenemos que poner play y ya nos dará ya estará corriendo el circuito sin ningún error. Pero si queremos también ver las corrientes, cómo estarán liberadas o cómo estarán, solo tenemos que poner en System, ponemos System y nos vamos a primero paramos pues la simulación. Entonces nos ponemos en System, nos ponemos Animation Option y ya.
aquí tendremos lo que dice que nos va a dejar el voltaje de un solo color y la corriente con flechas. Solo ponemos ahí los dos vistos y solo ponemos play, y a continuación ya veremos cómo está todo. Pues para solo ver la potencia, la corriente y el voltaje, solo tenemos que hacer esto. Tenemos claro algunos componentes, por ejemplo como el amperímetro, el voltímetro, pero no lo vamos a utilizar porque es mucho más práctico solo haciéndole clic. Pero primero tenemos que poner pausa, solo le hacemos clic y tendremos ahí tendremos los datos donde se termina el voltaje, los voltajes que estarán corriendo de un polo del otro polo también, en la instancia de los parámetros también la corriente que está circulando por ese sector, que es de 1.273 amperios y nos está corriendo una potencia de 127.3 watts en todo esto. Como les digo, esta fuente está entregando acá. Y esta fuente, como es de corriente controlada por voltaje, ¿qué quiere decir? Que el voltaje va a depender, esta fuente va a depender del voltaje de esta resistencia. Pero el voltaje de esta resistencia también va a ser la misma que esta, porque el voltaje en un circuito paralelo va a ser la misma. Entonces, el voltaje que lanza esto va a ser la resistencia de esta de aquí. La resistencia que diga la corriente. Entonces ahí tenemos. Podemos ver los datos igual. Como les digo, el voltaje, como ahí tienen el voltaje 5.439 donde dice relative voltage, que quiere decir que aquí la corriente que pasa aquí va a ser 5.39 abajo. Pero como yo le puse que va a ser 3 veces el voltaje que corre en esa resistencia, va a ser más o menos 16.32 amperios, donde dice instance parameters, ahí está. Como se le muestra current, dice 16.32 amperios. Y aquí está una fuente independiente, que es lo mismo que es una fuente independiente, una fuente de voltaje controlada por corriente, nada más, que es lo mismo. Esto nos puede ayudar a resolver muchas inquietudes sobre todo en circuitos eléctricos. Ponemos pausa y podemos dar aquí los valores 50, 100, lo que sea, igual todo nos va a calcular. Bueno, espero que les haya servido este tutorial y gracias por la atención prestada.